Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin en el siguiente circuito. Este circuito es muy utilizado sobre todo en la electrónica porque es el modelo de un transistor. Ya en el curso de electrónica veremos qué es un transistor, sus usos, cómo se compone, etcétera. Lo primero que tendríamos que hacer pues es analizar este circuito para encontrar el voltaje de Thevenin. Aquí no podemos decir que el voltaje de Thevenin es 0 porque observamos que sí tenemos una fuente de voltaje independiente. Recordemos que el voltaje de Thevenin es 0 siempre y cuando el circuito no cuente con fuentes independientes. Puede contar con puras fuentes dependientes, pero cuando eso pasa, pues simplemente decimos que el voltaje de Thevenin es 0. Pero como aquí tengo una fuente de voltaje de 6 volts, entonces aquí no podemos decir que es 0. Observamos que I.O. es la corriente que pasa por la resistencia de 3K, puesto que viene por este cable y se regresa. Entonces yo puedo aplicar ley de Ohm para encontrar el voltaje en esta resistencia. Puedo observar que esta fuente de voltaje de 6 volts está en paralelo con esta resistencia de 3K, puesto que una terminal de la fuente está unida directamente a la terminal de la resistencia por medio de un cable y la otra terminal pues está unido a tierra, ¿no? Que sería este, al igual que la resistencia mediante un cable que está unido a la misma tierra, ¿no? Entonces observamos que la fuente de voltaje está realmente en paralelo con la resistencia. Por lo tanto, yo sé que aplicando ley de Ohm, V es igual a RI. Recordemos que este es el voltaje en la resistencia. Como están en paralelo, pues entonces yo digo que 6 volts, porque es el voltaje en la resistencia, va a ser igual a la resistencia por I.O., ¿no? Porque así se llama la corriente que me marca el ejercicio, ¿no? Entonces, para calcular I.O., 6 volts entre 3K, ¿no? Pero 3K recordemos que es 3 por 10 a la 3 ohms. Si nosotros hacemos estas cuentas, pues nos tendríamos que hacer 6 entre 3000 realmente. 2 por 10 a la menos 3 amperes. Pero para ocupar los prefijos sabemos que por 10 a la menos 3 es miliampere. Entonces es 2 miliampere. Eso es la corriente I.O. ¿Para qué quiero la corriente I.O.? Bueno, sabemos que el voltaje de Thevenin va a estar medido de la siguiente manera: más menos en la terminal AB. Entonces va a ser el voltaje que sea más menos en esta resistencia, puesto que están en paralelo. Para encontrar el voltaje yo necesito saber el valor de I.O., porque fijémonos que esta corriente pasa por esta resistencia, ¿sí? Y es 20 I.O. Entonces, si yo multiplico 20 por 2 miliamperes, tendría la corriente que pasa por esta resistencia. Se polariza menos más, es decir, contrario a como quiero el voltaje de Thevenin. Entonces, yo puedo decir que la corriente, esta corriente la vamos a llamar, por ejemplo, I1. Yo voy a decir que I1 va a ser 20 I.O., pero ¿quién es I.O? 2 miliamperes. Entonces, si esto lo multiplico por 20, me queda 0. I1 va a ser igual a 0.04 amperes. Entonces, por nuevamente ley de Ohm, yo sé que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente. En este caso el voltaje de la resistencia no lo tengo, entonces va a ser R, que es 2K, que multiplica a I, nos quedó 0.04 amperes. Yo si esto lo multiplico por 2K, que sería 2000, entonces me quedaría 80, ¿no? VR sería 80 volts. El problema de esto es que si nos fijamos, este voltaje de la resistencia está medido menos más, es decir, la terminal positiva está en la terminal negativa de como yo lo quiero. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es este voltaje, pero al revés. Significa que entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos VR. Voltaje de Thevenin simplemente va a ser entonces menos 80 volts. De esta manera hemos encontrado el voltaje de Thevenin. Ahora tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin. Recordemos que para la resistencia de Thevenin nosotros tenemos que apagar, ¿no? Apagar las fuentes que son independientes. En este caso la fuente independiente es 6 volts. Entonces la apago. ¿Cómo la apago? Pues con un cortocircuito. Entonces yo hago un cortocircuito y entonces aquí me quedaría simplemente un cable. Teniendo este cable, estamos de acuerdo que no hay corriente que pase por aquí. I.O. se vuelve 0 amperes. Por lo tanto, esta fuente de corriente
se vuelve también 0. ¿Sí? Se vuelve 0 porque sería 20 por IO, e IO es 0 debido a que aquí hay un cable. Por lo tanto, esta fuente tampoco existe, ¿sí? Ya no hay necesidad de proponer una nueva fuente. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin sería la única resistencia que queda libre, es decir, 2K. Entonces nosotros podemos decir con este análisis que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 2 kilo ohms. De esta manera hemos encontrado la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin en un modelo de transistor o en un circuito electrónico.